señores, a agradecer a Andrés Lugo, que está con nosotros y ha tenido la gentileza de esperar un tiempo para esta conversación. Entonces, Andrés, bueno, en el momento en que lanza su aspiración, había un panorama distinto al panorama que se ha creado después en el Partido Revolucionario Moderno, pero los que vivieron este juego de ayer entre Chivas y el Cibao, pues piensan que de todas maneras a veces se gana y a veces con estas coaliciones no necesariamente surten los efectos esperados. ¿Qué piensa Andrés Lugo después de este panorama? Y ya no solo que se anunció de manera caliente, sino que él ya ha evaluado y ha valorado en frío cuál ha sido el impacto de esta alianza Luis e Hipólito para que Carolina vaya a la Secretaría General del PRM, que es el caso que le ocupa a él. Muy buenos días a todos ustedes y a toda su audiencia. Miren, yo desde el principio siempre he estado claro que esta no es una lucha, esta no es una competencia de Andrés Lugo contra algún candidato o candidata. Esta es un esfuerzo colectivo de una generación política emergente contra la vieja política, contra esos esquemas que hay que superar, contra un accionar y un discurso político que ya no tienen espacio en esta sociedad y por ende siempre desde el principio he estado preparado para cualquier escenario que se presente. Se ha presentado este escenario donde connotados y distinguidos y valiosos compañeros y compañeras han decidido aspirar a la Secretaría General, a la presidencia del partido y en todo el país, esto es bueno decirlo, en todo el país, en todos los municipios del país hay una gran cantidad de compañeros y compañeras, candidatos y candidatas a secretario general, a subsecretarios, a vicepresidentes, a presidentes, y esto ha hecho que nuestra organización entre en una etapa sumamente importante, significativa, porque vamos encaminándonos a construir un partido distinto. Evidentemente que eso se hará siempre sobre la base de una serie de cambios, de una serie de proyectos que nosotros estamos impulsando. Ya tenemos prácticamente un año difundiendo el mensaje de que nosotros debemos de construir el partido que sea una opción viable, no solamente de poder, sino que haga una oposición que sirva de equilibrio para una institucionalidad democrática que cada día está más deteriorada. Ya, pero hablas de una lucha como contra lo viejo, la vieja forma de hacer política, pero por ejemplo, personalizando eso, en el caso de Carolina, uno ve desde afuera, es una percepción personal, que ella podría combinar lo que es la experiencia de los viejos, por el apoyo de su padre, pero también la sangre joven, porque estamos hablando de una mujer joven. Yo no estoy hablando, reitero, en contra de un candidato o candidata. Yo estoy hablando de una vieja forma de hacer política. ¿Por qué? Porque la República Dominicana es un modelo político que hay que romper. Y el Partido Revolucionario Moderno es una opción, ha venido a hacer una formación justamente para liderar una transformación profunda del sistema de partidos y poder romper con un modelo político en la República Dominicana imperante que solamente genera pobreza, atraso, miseria, desigualdad social, corrupción, clientelismo. Y yo creo que el PRM tiene que enfocarse en ese objetivo fundamental de transformar, de modificar, de producir una ruptura con el modelo político. Por ejemplo, todo el mundo espera un proceso democrático en una organización nueva como el PRM, que ha criticado tanto la falta de democracia, la concentración de poderes del partido de gobierno, y debe dar el ejemplo internamente. ¿Y cómo se da el ejemplo de un proceso totalmente institucional? Permitiendo, sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de inducción ni dirección, que los compañeros decidan quiénes deben ser
quienes lo dirijan en el próximo cuatrienio. Entonces, eso es un proceso también de desarrollo de liderazgos, es un proceso donde de manera libre cada militante debe ejercer su pedacito de soberanía, ya que los organismos normalmente no funcionan, por lo menos en el momento eleccionario de elegir las autoridades internas, de elegir los candidatos a posiciones electivas nacionales, pues entonces ahí debe de primar necesariamente la vocación democrática de principalmente el liderazgo principal del partido, y eso evidentemente también hacerlo para toda la organización. Entonces es una práctica vieja. Sin embargo, yo creo que el esfuerzo que hemos hecho muchos compañeros ha creado un ambiente de que la mayoría de los compañeros, de los militantes, de los simpatizantes que están inscritos, se sienten en la libertad de votar por los candidatos o las candidatas que entiendan, que mejor les parezca y que crean que puedan hacer mejor trabajo. Precisamente, Julio mencionaba Cibao Fútbol Club y Guadalajara. Posiblemente a más de uno le pueda ocurrir eso, que perdiendo gane y mucho. O sea, yo pienso que las posibilidades objetivamente no son muy altas, pero de una victoria en términos cuantitativos. Creo que en términos cualitativos todos van a crecer, porque donde te quiero llevar es a pedirte la siguiente reflexión. Primero, ustedes van a una prueba de fuego. O sea, si ustedes permiten que intromisiones externas y errores internos le desbaraten y hagan un disparate de convención, pierden toda autoridad para seguir siendo lo que son hoy, de alguna manera, la alternativa al poder. Ahora, Andrés Lugo y otros dirigentes relativamente jóvenes, comprometidos, ojalá en la práctica a la hora de la verdad, con una nueva manera de hacer política, ¿de qué forma ustedes creen que pueden avanzar para que eso, no estoy hablando de edad, sino de métodos, de manera de ser y de ejercer la política? ¿De qué manera ustedes creen que pueden avanzar para hacer del PRM primero un partido que hoy no es en términos de fortaleza institucional, y sobre todo que se gane la confianza de la gente? Estoy pensando en ti, en Faride, en todos esos muchachos que uno le dice que son señores de 35, 40 y 45 años. Así, nosotros hemos expresado en muchas ocasiones que el Partido Revolucionario Moderno requiere de profundas transformaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos la misma estructura ya de muchas décadas que ha gravitado en la vida política nacional, y reconociendo el gran esfuerzo de las actuales autoridades del partido, solamente hubo tiempo de hace 3 años para acá con organizar electoralmente al partido. Sin embargo, ahora se presenta la oportunidad de nosotros poder, a través de los mecanismos estatutarios establecidos en nuestra normativa, ¿no?, de convocar un gran congreso, por ejemplo, y nosotros reformar profundamente nuestra organización, discutir, debatir todo lo relativo a nuestro discurso, a nuestra ideología, a nuestra militancia, a cuál debe ser, por ejemplo, la relación con los gremios sociales. ¿Debe el partido continuar inmiscuido de una manera que prácticamente se paraliza cuando hay un proceso interno de un gremio llevando candidatos, etcétera? Nosotros tenemos que hacer una evaluación profunda de cuál es la organización política que nosotros queremos, nuestra relación con la sociedad, con el movimiento popular. Yo entiendo que debemos de reconectarnos con las clases que nos dan sustentación en términos políticos, que son siempre las menos favorecidas. Esa debe ser la esencia nuestra, en qué con qué tipo de socialdemocracia debemos nosotros conectarnos en discurso y en práctica, pero no solamente la práctica desde el gobierno central, en nuestra agenda legislativa, en nuestras prácticas municipales. Entonces, yo entiendo que esta es una oportunidad de oro que nosotros tenemos, y por eso hemos articulado un proyecto de un partido moderno que tenga una serie de elementos que nos permitan diferenciarnos del resto de las organizaciones del sistema. Oli, antes de tu pregunta, permíteme pues saludar a Simón Rodríguez, que es aspirante a su secretario nacional del PRM, que está por aquí acompañando a Andrés Lugo.
a Huáscar Díaz, que es aspirante a su secretario nacional del PRM, Joel Encarnación, que también está por aquí, Jaciel Sánchez y Manuel Rivera, que son aspirantes a la dirección nacional. Adelante, Oli. Sí, bueno, la verdad es que entrevistar a Andrés y a los compañeros, todos profesionales, lo conozco y los respeto mucho de diferentes áreas. Joel es contador, hay ingenieros, son de diferentes competencias profesionales. Es importante ver todas estas juventudes participando de la política. Andrés, el PRM publicó... Pues, Joel Encarnación. Joel Encarnación. Sí. Pero no te lanzaste tú. El PRM publicó ya una dirección electrónica, se llama mipadrón.com, para verificarse si eres miembro o no, si está en el padrón de militante que se registró. Tradicionalmente la gente nos observa sobre nuestro comportamiento post proceso, y nuestra tradición ha hecho que muchas veces la sociedad confía en nosotros, pero nosotros no confiamos en nosotros. ¿Qué expectativa puede tener la sociedad dominicana de los resultados de la convención que tendremos el 18 de marzo? Yo confío en la madurez política, en el aprendizaje que ha tenido el liderazgo de mi partido de procesos anteriores. Yo entiendo que este debe ser un proceso democrático, participativo, plural, abierto, evidentemente, al concurso de todos los simpatizantes y militantes que están inscritos en nuestro listado de miembros, y así dar un ejemplo de que nosotros ya estamos totalmente conscientes de la importancia para la República Dominicana de tener una organización política que pueda llenar las expectativas de una sociedad que ha cambiado bastante. La sociedad dominicana es muy distinta a la sociedad dominicana de hace unos años, y lo que ha faltado ha sido la capacidad de adaptación de nuestros actores políticos tradicionales a una población que está exigiendo, demandando una serie de reivindicaciones, de transformaciones políticas, económicas, sociales, que quiere institucionalidad, que ve procesos de otros países que tienen realidades como la nuestra, y responden de una manera distinta. Entonces yo creo que nuestra labor, nuestro esfuerzo para llegar a la Secretaría General es para poder impulsar esos cambios que van a hacer de nuestra organización una organización verdaderamente moderna, que pueda coadyuvar no solamente a nuestra estructura a alcanzar el poder en términos electorales, sino también va a liderar un cambio en el sistema de partidos y por ende va a ser de mucho beneficio para la República Dominicana. Bueno, yo pienso que tu principal contendora es Carolina Mejía, y ella, amén de sus atributos propios, está sostenida por la trayectoria de quien fue su padre, y de hecho de Luis Abinader también. Entonces, tomando en cuenta ese perfil, ¿en algún momento has sentido bastante desigual el tratamiento, las reglas del juego, la manera cómo influir en la militancia de tu partido? En nuestro caso, Anibelka, yo tengo ya 22 años en política. Yo empecé desde muy abajo, desde la labor en una zona del siendo partido, menor de edad, aquí en la capital, con 18 años. A mí me dieron mi cédula en la Junta del Distrito y literalmente yo arranqué en la tarde, luego para un local del partido, y me inscribí y ahí empecé a trabajar. Y el trabajo que he hecho siempre ha sido nacional. Perdón por la interrupción. Tú tienes 22 años en política. Correcto. Y en la fauna politiquera dominicana, tú eres una joven promesa. O sea, tú estás de pensión ya en la política y eres una joven promesa. Esa es la política dominicana. Bueno, así es. Lo que quiero significar con esto es que nosotros hemos adquirido experiencia y sobre todo hemos compartido, nos hemos relacionado, hemos trabajado con toda la estructura nacional de nuestra organización desde hace muchos años. Como secretario general
de la Juventud Revolucionaria Dominicana, como secretario nacional de Relaciones con la Sociedad Civil y en diferentes proyectos, lo cual nos permite llegar a todos los compañeros, estén con nosotros, no estén con nosotros, estén independientes, y eso ha sido un factor muy favorable para nosotros. Conocemos a prácticamente toda la dirigencia del partido, de base, media y alta de todo el país, y por eso hemos recibido un apoyo de la militancia muy amplio, que se ha comprometido no solamente con nosotros, con el actor político, sino también con el proyecto de un partido moderno, un partido como lo está demandando la sociedad, bajo evidentemente una serie de ejes temáticos que nosotros hemos difundido bastante, de hacer oposición en las tres fases, la crítica, el acompañamiento a los sectores que están demandando algún tipo de necesidad, y también las propuestas. El Partido Moderno es un partido institucional, un partido moderno es un partido que debe ser necesariamente digital para poder llegar a la mayor cantidad de dominicanos, y un partido moderno debe ser un partido con formación ideológica, doctrinaria y con formación de gobierno. Dos preguntas específicas. La primera, ¿cuál es tu posición sobre la convención de los partidos para elegir su candidato presidencial? Si primarias abiertas, cerradas, con padrón interno, con padrón de la Junta Central Electoral. Y segundo, ¿cuál, desde tu punto de vista, debería ser la característica principal de un partido de oposición en la República Dominicana? Mira, Eury, lo ideal sería en un país democrático, lo más democrático posible, que todo el mundo pudiera participar, todo el que simpatizara, esté inscrito o no dentro de la elección de un candidato interno. Sin embargo, con las condiciones de la concentración de poderes, el irrespeto a la institucionalidad democrática del partido de gobierno, eso es imposible. Sería una tragedia política en estos momentos en la República Dominicana. Entonces tenemos que blindar esa poquita democracia interna que hemos ido ganando con el tiempo, y sobre todo en un partido como el Partido Revolucionario Moderno. Respecto a la oposición, la característica. A la oposición, nosotros hemos hablado que en la actualidad la oposición debe hacerse en tres fases. Cuando yo hablo de la crítica, es que evidentemente el partido debe estar siempre atento a las medidas que toma el gobierno, a las políticas públicas que desarrolla, para fijar su posición respecto a si está de acuerdo o no está de acuerdo. Lo segundo, el acompañamiento. Los partidos políticos de hoy tienen que acompañar en su función ciudadana a la población, marchar con ellos, tomar iniciativas para poder ser un interlocutor válido entre las comunidades y el poder político, incluso el local. Y lo tercero, y quizás lo más importante, lo que la gente más valora en estos momentos, es que desde la oposición uno haga una especie de gobierno técnico, con propuestas en todos los ámbitos de la vida nacional. La gente quiere saber qué va a hacer el PRM en caso de llegar al poder, para enfrentar la corrupción, para enfrentar los feminicidios, para enfrentar la ola de delincuencia, para poder hacer que nosotros elevemos nuestra calidad en materia de educación, con la política sanitaria, con la política de vivienda, con el desempleo tan alto e informal que hay en la República Dominicana, que no lo dejemos para 3 meses antes de las elecciones, cuando presentemos un programa de gobierno que nadie lee, sino que desde ahora nosotros le podamos decir al país qué va a hacer el PRM en todos los ámbitos de la vida nacional, para que vayan evaluando nuestras propuestas, para que se vayan adhiriendo a nuestro proyecto de nación. Y yo creo que esa debe ser la principal labor de las nuevas autoridades de nuestra organización. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés Lugo, aspirante a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. Cambio y fuera.